Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, quiero que sepas que durante varios días me hice el tonto a propósito, solo para evitar escuchar de su boca lo que ya era evidente. Tomé la decisión de no callarme más cuando me di cuenta de que no me quedaba respeto ni siquiera por mí mismo. No sé cómo explicarlo bien, pero la primera señal fue una copa de vino. Y no me refiero a una copa rota, ni a un brindis extraño, ni a una discusión etílica. Fue simplemente eso, una copa de vino que no debía estar allí. Era miércoles, finales de octubre. Había llegado tarde del trabajo porque se nos cayó el servidor en la oficina y me comí 2 horas de retraso. Entré a casa cansado, con ganas de ducharme y cenar algo. La casa estaba en silencio, Mateo ya dormía. Todo parecía normal. Pero entonces pasé por el salón, y allí estaba, una copa de vino medio vacía, en la mesa, junto a otra vacía del todo. Elena no bebe sola. Nunca lo ha hecho. A lo mucho una cervecita mientras cocinamos juntos, y ya. Pero eso no era una copa improvisada. Era vino bueno, del caro, el que guardábamos para visitas especiales. Encima, había 2. Lo raro no fue solo eso. Era el ambiente. Algo en el aire. No sé cómo explicarlo. Las luces estaban más tenues de lo normal, como si alguien hubiese querido crear ambiente. Y había un cojín fuera de lugar en el sofá, como si alguien se hubiera sentado muy cerca de alguien más. Como si se hubieran abrazado. No había nadie más en la casa. O eso creía yo. Subí las escaleras despacio. Elena estaba en nuestra habitación, recién duchada, con esa bata de seda que no usaba desde hace meses. Me sonrió, me dio un beso en la mejilla y me dijo que me esperaba en la cama. Yo, todavía con el nudo en la garganta por lo que acababa de ver abajo, solo atiné a decirle que iba a ducharme rápido. No sé por qué, pero en ese momento decidí no preguntar nada. Me limité a observar. Empecé a hacer eso cada día. Mirar, escuchar, callar. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero algo me decía que si hablaba demasiado pronto, ella lo negaría todo. Y prefería tener certezas antes de meter la pata. Durante los días siguientes, los detalles empezaron a acumularse. Y no eran los típicos de película. Nada de mensajes sospechosos o llamadas ocultas. Era más sutil. Una fragancia nueva en su cuello. Un brillo distinto en los ojos. El modo en que sonreía con el móvil en la mano y luego lo bloqueaba al notar mi mirada. La forma en que evitaba estar en casa los viernes por la tarde porque tenía yoga. Y sí, yoga, con pintalabios rojo y lencería nueva debajo del chándal. El momento clave no llegó con una confesión ni con una discusión. Llegó con un olvido. Un viernes, volví antes de lo previsto. Supuestamente, ella estaba en su clase de yoga. Pero su coche estaba en la calle paralela. No en la nuestra, en la paralela. Como si no quisiera que yo lo viera desde la ventana. No me hizo falta entrar. Me senté en la terraza de un bar justo enfrente. Pedí un café y esperé. Estaba lloviendo, lo recuerdo bien. No sé si por la tensión o la rabia, pero no sentía ni el frío ni el agua. Solo quería ver quién salía de allí. A los 45 minutos, salió Elena. Con otro hombre. Iban riéndose, ella lo agarraba del brazo. No se besaron, no hicieron nada escandaloso. Pero no hacía falta. La forma en que lo miraba me partió por dentro. Esperé a que se alejaran y luego me fui a casa sin hacer ruido. Me tumbé en el sofá,
con la tele encendida pero sin mirar nada. Cuando volvió, fingí que dormía. Se metió en la ducha, cantando bajito. Esa noche no pegué ojo. Pero todavía no dije nada. No iba a enfrentarme a ella sin tenerlo todo claro. Y mucho menos iba a llorar o pedir explicaciones. No. Lo que decidí fue diferente. Desde ese momento, lo único que tenía claro era esto: iba a hacer que se arrepintiera. Volví a sentarme en ese mismo bar una semana después. Mis manos estaban heladas, aunque no por el clima, sino por la costumbre que tenía de apretarlas una contra otra cuando estaba nervioso, y últimamente lo estaba casi todo el tiempo. Era viernes otra vez, y esta vez salí antes del trabajo a propósito. Le mandé un mensaje a Elena a las 6 en punto diciéndole que iba a salir con unos compañeros de la gestoría a tomar algo y que probablemente llegaría tarde. Me respondió con un emoji y un vale, disfruta, como si nada, como si yo no supiera que en unas horas volvería a cruzarse con ese tío en la misma calle, en el mismo local o en cualquier otro rincón donde pensaran que nadie los vería. Yo no sabía su nombre aún. Tampoco lo había visto bien la vez anterior, solo de perfil, con una chaqueta marrón y una mochila colgando del hombro. Parecía más joven que yo, o al menos más despreocupado. Se reía mucho, eso sí, o tal vez era Elena la que reía demasiado cuando iba con él. Lo importante no era si era guapo o si tenía dinero, sino que estaba ocupando un espacio que me pertenecía, no por derecho divino ni por orgullo de macho, sino porque yo había estado ahí durante años, durante enfermedades, embarazos, noches en vela y madrugones sin quejarme. Yo había hecho mi parte, me había esforzado, había sido un marido que no fallaba. Que ella eligiera a otro ahora, y lo hiciera sin siquiera un intento de explicarme, era una falta de respeto que ni siquiera lograba procesar bien. Esa noche lo confirmé todo. Los vi salir del mismo portal, uno que quedaba entre dos edificios antiguos, al lado de una panadería cerrada. No era un gimnasio ni un estudio de yoga, era un piso. Lo supe porque un repartidor entró antes que ellos y subió sin llave, lo cual solo pasa en viviendas. Ella salió 5 minutos después, él detrás, ambos con esa sonrisa de quien cree que el mundo es un juego secreto solo suyo. No se besaron, pero caminaron juntos durante media calle, luego se separaron. Él giró hacia la parada del autobús y ella hacia nuestro coche. Fue allí cuando se miraron, cuando ella le tocó el brazo con la mano abierta, con la misma suavidad con la que me acariciaba a mí cuando quería algo. Luego se despidieron con un gesto rápido. Lo vi todo desde una esquina, sin moverme. No me vieron. Volví a casa a las 9. Elena ya estaba allí, duchada, con el pelo aún húmedo. Llevaba puesto uno de esos pijamas cómodos que uno no se pondría después de una sesión intensa de yoga, pero sí después de ducharse en casa de alguien. Me saludó con un beso frío, casi automático. Me preguntó si me lo había pasado bien con mis compañeros, y le dije que sí, que habíamos estado en un bar cerca del puerto. Se limitó a asentir y a seguir viendo una serie que no miraba. Yo me senté a su lado y estuve allí una hora sin decir nada, mirando al televisor como si entendiera algo. No lo hacía. No dormí mucho esa noche. Me levanté a las 5 de la mañana y bajé a la cocina sin hacer ruido. Abrí el portátil y empecé a buscar lo que necesitaba, maneras de confirmar algo sin que ella pudiera negarlo, sin que me quedara ninguna duda. No me valía una corazonada, ni una sospecha, ni una corbata olvidada. Quería saber cuándo, con quién, cuántas veces y por qué. Necesitaba nombres, fechas, pruebas. No por morbo,
sino porque si iba a perder a mi mujer, quería entender exactamente cómo había pasado. Si había dejado de amarme, si había planeado esto, si aún dormía conmigo solo por obligación o por miedo a quedarse sola. No quería que el final fuera una confusión. Quería mirar la verdad sin tener que preguntársela. La mañana siguiente fui a ver a un amigo mío, Tony, que tiene una tienda de informática. Él me debía un par de favores desde hace años y sabía que no iba a hacer preguntas. Le pedí ayuda para instalar una pequeña cámara en el coche de Elena, no para grabar vídeos íntimos ni cosas de esas, sino solo para saber a dónde iba realmente los viernes. También le pedí algo para el portátil, un programa que pudiera registrar los sitios que visitaba y las conversaciones si iniciaba sesión allí. No lo hicimos esa semana, sino la siguiente. Con calma, sin errores. Le dije que no quería que ella se diera cuenta, que si lo descubría antes de tiempo se acabaría todo y me quedaría sin saber la verdad. Tony me miró raro, como si le pareciera una exageración, pero me ayudó. En total, fueron casi 2 semanas de espera. Mientras tanto, fingía. Y fingir fue lo más duro. Hacer como si todo estuviera bien, como si no supiera nada, como si todavía creyera sus excusas. Le preparaba la cena, ayudaba con Mateo, le preguntaba por su día. Ella no cambiaba nada, seguía actuando como si su doble vida no le pesara. A veces se mostraba incluso más cariñosa que antes, como si necesitara compensar algo, o como si quisiera asegurarse de que yo no sospechaba. Tal vez era solo su forma de manejar la culpa. Tal vez se sentía tan segura que pensaba que nunca me daría cuenta. La primera semana con las cámaras no mostró nada. Fue a trabajar, volvió, hizo las cosas de siempre. Pero el segundo viernes lo vi. Salió de casa a las 6:30. La cámara la grabó entrando al coche, luego deteniéndose en la gasolinera, y después aparcando frente al mismo edificio de la semana anterior. A las 7:20 bajó el tipo, el mismo de la chaqueta marrón. Subieron juntos. No salieron hasta las 9:15. No tengo idea de lo que pasó ahí dentro, pero tampoco me hizo falta. Con eso me bastaba. Cuando revisé los mensajes desde el portátil, encontré conversaciones con una cuenta de correo rara, de esas que uno crea solo para hablar con alguien sin ser detectado. No decían cosas explícitas, pero hablaban de quedadas, de tiempos para nosotros, de todo sigue igual, no sospecha. Todo sigue igual. No sospecha. Ahí sentí que algo dentro de mí se apagaba. No fue dolor, fue más bien una certeza. Ya no había vuelta atrás. No era un error, no era un momento de debilidad, no era un impulso pasajero. Era una decisión. Una vida paralela que ella había construido con cuidado, con planificación. Y a mí me dejó como espectador, como extra, como decorado de fondo. No dije nada ese fin de semana. La miraba con otra cara, con otra cabeza. Me preguntaba cómo era capaz de dormirse tan tranquila sabiendo que yo estaba ahí, a su lado, confiando. Me preguntaba si lo había hecho más veces, si él era el primero o el último. Y empecé a entender que no necesitaba sus respuestas. Porque ya estaba preparando las mías. La confrontación no fue como la había imaginado durante tantas noches sin dormir, porque en mi cabeza siempre había gritos, portazos y alguna frase brillante que la dejara sin palabras, pero la realidad fue más torpe, más sucia y mucho más humana, y empezó un martes por la noche, cuando Mateo ya estaba dormido y la casa tenía ese silencio espeso que solo aparece cuando todo el mundo finge que el día ha terminado bien. Elena estaba en el sofá, con una manta encima de las piernas, viendo una serie sin prestar atención,
y yo me senté frente a ella, no a su lado, porque necesitaba verla a la cara sin sentir su cercanía, sin el engaño de un gesto cariñoso que ya no significaba nada para mí. Tenemos que hablar, le dije. Ella levantó la vista despacio, como si ya supiera que ese momento iba a llegar, aunque durante semanas se había comportado como si no existiera la posibilidad de que yo dejara de ser el marido confiado que siempre había sido. No dijo nada, solo apagó la televisión y dejó el mando en la mesa, y ese gesto, tan simple, me dio más rabia que cualquier excusa. No voy a preguntarte si estás viendo a otro, continué, porque ya lo sé, y no voy a discutir sobre detalles ni voy a escuchar historias a medias, así que ahórrate el esfuerzo. Se quedó muy quieta, con la manta aún sobre las piernas, mirándome como si yo fuera otra persona, como si en lugar de su marido tuviera delante a un desconocido que acababa de entrar en casa. Tardó unos segundos en reaccionar, y cuando lo hizo, su primera respuesta fue negar con la cabeza, no con firmeza, sino con cansancio. Marcos, estás exagerando, dijo, no sé de qué estás hablando. Ahí fue cuando perdí la paciencia. No grité, no me levanté, pero sentí como algo se tensaba por dentro, como si todo el autocontrol que había estado acumulando durante semanas se rompiera de golpe. No me mientas más, le dije, porque no solo te estás riendo de mí, también te estás riendo de ti misma, y eso ya no lo puedo respetar. Se quitó la manta de encima y se incorporó en el sofá, cruzando los brazos, a la defensiva, como si de repente yo fuera el enemigo y no el hombre con el que había compartido una vida. Me miró con esa mezcla de enfado y nerviosismo que solo aparece cuando alguien se siente acorralado. ¿Y qué quieres que te diga? Respondió. ¿Que soy una persona horrible? ¿Que he arruinado nuestra familia? Porque eso no es así. Quiero que me digas la verdad, le contesté, y quiero que la digas ahora, sin adornos y sin intentar hacerme sentir culpable por algo que no he hecho. Hubo un silencio largo, incómodo, y durante esos segundos pensé que quizá iba a seguir negándolo todo, que iba a convertir aquella conversación en una pelea circular sin final, pero al final bajó la mirada y suspiró, como si se rindiera ante algo que ya no podía sostener. No era mi intención que pasara esto, empezó, yo no buscaba hacerte daño, ni destruir nada, simplemente ocurrió. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto, porque era una forma elegante de quitarse responsabilidad, de convertir una serie de decisiones conscientes en un accidente sin autor. No ocurre solo, le dije, tú no tropiezas y acabas en la cama de otro por casualidad, y no quedas con alguien durante semanas sin saber exactamente lo que estás haciendo. Entonces empezó a llorar. No un llanto escandaloso, sino uno contenido, silencioso, que parecía más una reacción aprendida que una emoción real. Se tapó la cara con las manos y negó varias veces, como si eso pudiera cambiar lo que ya estaba dicho. Me sentía sola, dijo, tú siempre estabas cansado, siempre con el trabajo, con Mateo, con tus cosas, y yo sentía que había dejado de ser importante. Esa fue la excusa. La típica. La que uno escucha tantas veces que casi parece un guión. Y lo peor fue que durante un segundo dudé, porque claro que habíamos pasado por momentos difíciles, claro que la rutina nos había desgastado, pero nada de eso justificaba lo que había hecho. ¿Y me lo dijiste? Le pregunté. ¿Alguna vez te sentaste conmigo y me dijiste que te sentías así, que necesitabas algo distinto, que estabas al límite? No respondió. Se limitó a encogerse de hombros, y en ese gesto entendí que había tomado el camino fácil, el de buscar fuera lo que no había sido capaz de exigir dentro. La conversación fue subiendo de tono. Yo le dije que sabía dónde se veían, que sabía que no era algo puntual,
que no me tratara como a un imbécil. Ella pasó de llorar a enfadarse, a decir que yo la estaba controlando, que como me atrevía a investigarla, que eso era una traición igual de grave. Ahí ya no pude contenerme y me levanté del sofá de golpe, dando un puñetazo en la mesa que hizo temblar los vasos y despertó a Mateo en la planta de arriba. No compares las cosas, le grité, porque si yo he llegado a ese punto es porque tú me empujaste, porque mientras yo confiaba, tú mentías. Subí las escaleras para tranquilizar a Mateo, y cuando volví a bajar, Elena estaba de pie, con la cara roja y los ojos secos, como si hubiera pasado de la culpa al orgullo en cuestión de minutos. No soy solo la mala de esta historia, me dijo, tú también tienes parte de culpa, porque dejaste de verme, porque te acomodaste, porque pensaste que ya me tenías asegurada. La miré durante un rato sin responder, intentando entender en qué momento nos habíamos convertido en dos personas capaces de hablarse así, de hacerse tanto daño sin medir las consecuencias. No sentía pena, ni siquiera tristeza, sentía una mezcla de decepción y rabia fría que me recorría entero. ¿Y él qué es? Pregunté. ¿Un parche? ¿Una distracción? ¿O alguien por quien estás dispuesta a tirar todo esto a la basura? No contestó de inmediato, y esa duda, ese segundo de silencio, fue suficiente para darme la respuesta que necesitaba. No lo sé, dijo al final, pero sé que contigo ya no era feliz como antes. Eso fue el final de la conversación real. Lo demás fueron reproches, acusaciones cruzadas, palabras dichas con la intención de herir más que de explicar. Dormimos en habitaciones separadas esa noche, y al día siguiente apenas nos hablamos. Yo ya no estaba buscando salvar nada. Había cruzado un punto sin retorno. No quería gritar más, ni discutir más, ni convencerla de nada. Lo único que quería, por primera vez desde que descubrí la verdad, era hacer algo por mí. Y esa decisión, la de dejar de ser el que aguanta, fue la que lo cambió todo a partir de ese momento. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo de tensión constante, donde cada movimiento era medido y cada palabra pasaba por un filtro invisible de desconfianza y desgaste. Mateo notaba algo, porque no era tonto, aunque tenía solo 6 años, y aunque yo trataba de actuar con la mayor naturalidad posible, había un aire diferente entre nosotros. Un espacio nuevo que antes no existía y que ya nadie se molestaba en disimular. Elena y yo intercambiábamos frases mínimas, lo justo para coordinar horarios, comidas y rutinas, y ni siquiera discutíamos ya, porque los argumentos se habían agotado y lo que quedaba era solo una espera incómoda a que uno de los dos dijera ya está, se acabó. Pero ninguno lo decía. Y yo no pensaba ser el primero. La decisión de hacer algo concreto me vino una noche, mientras estaba sentado en la cocina, mirando un documento que debía haber revisado para el trabajo pero que no había podido leer ni una sola línea. Me di cuenta de que llevaba horas simplemente dejando pasar el tiempo sin hacer nada útil, sin avanzar, sin reaccionar. Y me cansé de esa pasividad. Me harté de ser el que observaba, el que sufría en silencio, el que esperaba. Así que empecé a preparar algo. No se trataba de venganza por impulso, no quería hacer algo estúpido solo para sacarme la rabia de encima. Quería que lo sintiera, que entendiera que había cruzado una línea que no se puede cruzar gratis. Lo pensé bien, y en lugar de actuar como un loco, lo organicé todo como si fuera una tarea más, con la misma precisión con la que resolvía un problema complicado en la oficina. Frío, detallado y sin errores. Primero, copié todas las pruebas que tenía. Videos, ubicaciones, correos, fechas. Lo pasé todo a una memoria USB y también lo guardé en una carpeta en la nube con contraseña.
No porque pensara presentarlo ante un juez, sino porque no quería que pudiera negar lo que había pasado si las cosas se ponían feas. Luego hice un listado con todas sus mentiras desde que empecé a sospechar. No para memorizarlo, sino porque me ayudaba a mantener la rabia viva, a no caer en ninguna tentación de perdón anticipado o de debilidad estúpida. Después de eso, le escribí a su hermana mayor, Lorena, que siempre había tenido buena relación conmigo y que además vivía cerca. Le pedí si podía cuidar de Mateo el próximo sábado por la noche. No di explicaciones, solo dije que necesitábamos tiempo para hablar de un tema delicado. Aceptó enseguida, incluso con cierto tono de sospecha, como si ya supiera que algo estaba mal. No me importó. Cuando llegó el sábado, todo estaba preparado. Elena no sospechaba nada, porque hacía semanas que ya no hablábamos de nada serio. Le dije que había reservado en un restaurante para intentar conversar y aclarar las cosas. Asintió sin emoción, como quien acepta un plan por compromiso. Dejamos a Mateo con su tía a las 7:30, y a las 8 en punto llegamos al restaurante. Elegí un sitio elegante, no para aparentar, sino porque quería que el contraste fuera brutal. Si iba a caer todo, que lo hiciera en un entorno en el que no hubiera distracciones, ni ruidos, ni excusas. Durante la cena no hablé mucho. Ella intentó mantener una charla superficial sobre el colegio de Mateo, la subida del alquiler, cosas sin importancia. Asentí, respondí lo justo, y esperé a que trajeran el postre para soltarlo todo. Pedí 2 cafés, y cuando llegaron, saqué una pequeña carpeta que había llevado conmigo y la dejé encima de la mesa. No era gruesa, solo unas cuantas hojas impresas con capturas y fechas. La miró como si no entendiera, pero en cuanto vio su nombre junto al del otro tipo, su cara cambió. «Esto es para ti», le dije, sin levantar la voz. «Aquí está todo lo que hiciste desde hace 2 meses. Lo sé todo. Conozco los días, las horas, los lugares. No hay margen de error. Y no me interesa una explicación». Abrió la carpeta, pasó una hoja, luego otra, y finalmente la cerró. No dijo nada. Miró a su alrededor, como si buscara una salida o un lugar donde esconderse, y cuando volvió a mirarme tenía los ojos brillantes pero sin lágrimas. «¿Qué pretendes con esto?», me preguntó con un tono entre cansado y molesto. «¿Humillarme? No. Pretendo que entiendas que sé exactamente quién eres y lo que hiciste. Que no vas a convencerme de que fue un error, de que lo hiciste porque te sentías sola, de que hay razones. Ya escuché todo eso, y me da igual. Esto es solo para que sepas que no estás tratando con un imbécil». «¿Y entonces qué?», respondió. «¿Me vas a echar de casa? ¿Vas a contarle todo a Mateo?». «No. No pienso echarte ni arruinarle la vida al crío por tu culpa. Pero a partir de esta noche, se acabó esta farsa. Vamos a dividir horarios, espacios y responsabilidades. Vamos a vivir en la misma casa hasta que podamos separar todo legalmente, pero cada uno hará su vida. No quiero explicaciones, no quiero escenas, no quiero nada tuyo». «¿Y tú qué vas a hacer?», dijo casi en tono de burla. «¿Te vas a vengar? ¿Te vas a acostar con alguna compañera de trabajo? ¿Eso te va a arreglar algo? No necesito acostarme con nadie para arreglar esto. Me basta con quitarte del centro de mi vida». Pagamos la cuenta sin decir una palabra más. En el coche de vuelta, ella intentó suavizar el tono, hacer como si todavía quedara algo que reconstruir, pero no respondía a ninguna de sus insinuaciones. Llegamos a casa,
Cada uno se metió en su cuarto, y a la mañana siguiente, cuando Mateo preguntó por qué no desayunábamos juntos como siempre, le dijimos que papá y mamá iban a turnarse para llevarlo al cole, para que pudiera pasar más tiempo con los dos. No preguntó más. No tenía edad para entender, pero entendió lo suficiente. Esa fue la primera noche que dormí bien desde hacía semanas. No porque estuviera feliz, ni tranquilo, ni en paz. Pero porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que sonreírle a alguien que me había apuñalado en silencio. Ya no era su cómplice. Y sobre todo, ya no era su víctima. La semana siguiente fue la más extraña que había vivido dentro de esa casa, no porque pasara algo particularmente grave, sino porque por primera vez en más de 10 años compartíamos el mismo espacio sin ningún tipo de vínculo emocional, ni disimulado ni fingido, y aunque nos veíamos en la cocina, en el pasillo, en el comedor, nuestras miradas ya no buscaban aprobación, ni reconciliación, ni siquiera contacto visual sostenido. Elena entendió desde el primer día que no iba a dar marcha atrás, que no era una de esas discusiones en las que después de 2 días alguien cede, pide perdón y todo vuelve a la normalidad, porque esta vez no había normalidad a la que volver, y yo no tenía ninguna intención de revisar mi decisión ni negociar una segunda oportunidad. Ella empezó a llegar más tarde del trabajo, a veces decía que tenía reuniones, otras que se quedaba con alguna compañera cenando, pero ya no me molestaba en seguirle el rastro, porque ahora me daba exactamente igual donde estuviera o con quién. Habíamos establecido reglas claras. Ella usaría el coche los lunes, miércoles y viernes, yo los martes y jueves, y los fines de semana nos turnaríamos para llevar a Mateo a actividades o cumpleaños. Nos escribíamos por WhatsApp incluso estando en la misma casa, para evitar tener que hablar directamente. Si necesitaba pasar la aspiradora y yo estaba en el salón, me mandaba un mensaje avisando, y yo hacía lo mismo si iba a cocinar algo en la cocina. No había peleas, pero tampoco había humanidad. Era como compartir piso con una vecina que odiabas en silencio, solo que en este caso también había una historia, un hijo, una casa en común y un montón de recuerdos que ahora no servían para nada. Esa parte fue la más dura al principio, entender que todo lo que habíamos hecho juntos, los viajes, las decisiones, los planes a largo plazo, ahora estaban almacenados en una parte del cerebro a la que no valía la pena volver, como una especie de archivo inútil que ocupa espacio pero que no puedes borrar de golpe. Una noche, al volver del trabajo, encontré a Mateo en el salón mirando la tele y a Elena encerrada en el cuarto de baño. Me dijo que se encontraba mal, que había tenido un día horrible. Me limité a preguntarle si necesitaba que le trajera algo de la farmacia. Me dijo que no, que ya se le pasaría. A los 20 minutos salió, se preparó un té y se metió en la habitación sin decir nada. Esa fue la primera señal de que empezaba a notar el efecto de vivir con alguien que no le devolvía nada. Yo no la ignoraba con crueldad, pero había eliminado cualquier gesto que pudiera confundirse con atención, afecto o respeto. Ella lo sabía, y aunque al principio intentó mantener la pose de que no le afectaba, poco a poco empezó a mostrar síntomas de incomodidad. El siguiente paso fue que se puso a limpiar compulsivamente. Cada día, después de trabajar, fregaba los baños, pasaba la mopa 2 veces, reordenaba los estantes del salón, hasta limpió la parte trasera del horno, algo que no había hecho en años. No era por higiene, era una forma de no estar quieta, de intentar controlar algo dentro de un ambiente que ya no podía manejar emocionalmente. Yo lo observaba sin decir nada. Dejé de preguntarle cómo estaba, dejé de avisarle si iba a salir, simplemente me movía por la casa como si ella no existiera. Si nos cruzábamos en el pasillo, yo apartaba la mirada. Si ella dejaba un plato en la encimera,
yo no lo recogía. No era una guerra, era una desconexión total. Un sábado por la tarde, mientras Mateo dormía una siesta, ella se acercó a la puerta de mi habitación y tocó con los nudillos. No había hecho eso nunca. Normalmente entraba sin preguntar, porque ese cuarto, aunque ahora era el mío, había sido de los dos durante años. Me levanté, abrí y me quedé en la entrada, sin invitarla a pasar. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, sin decir palabra, y me senté en la silla del escritorio mientras ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse de algo que aún no sabía cómo explicar. Yo no quería que termináramos así, empezó, pensé que podríamos arreglarlo, que con el tiempo volverías a confiar en mí, pero me doy cuenta de que ya no hay forma. No respondí de inmediato. Solo la miré, esperando a ver a dónde quería llegar. Había aprendido a no precipitarme, a no darle espacio a su discurso para que volviera a dar la vuelta y convirtiera el tema en otra cosa. Ella continuó. Me equivoqué, lo sé. No voy a justificar nada, ya no tiene sentido. Solo quiero que sepas que esto también me duele a mí. Que no era lo que esperaba. Que no pensé que lo perdería todo por una estupidez. Ahí fue cuando hablé. Tú no lo perdiste todo por una estupidez. Lo perdiste porque tomaste decisiones, una tras otra, y cada vez que mentías, sabías lo que hacías. Y no te detuviste. No fue un error, fue una cadena de elecciones. Tienes razón, dijo sin discutir. No voy a defenderme. Solo quería decirlo. Volvió a quedarse en silencio, esta vez esperando una respuesta emocional de mi parte. Alguna señal de que me dolía, de que me quedaba algo. Pero no le di nada. Ya no había nada que darle. Se fue de la habitación y volvió a encerrarse. No hablamos más durante 2 días. Ese martes me llegó un correo de una agencia inmobiliaria que yo había contactado semanas antes. Me decían que habían encontrado un piso a 15 minutos de mi trabajo, dentro de mi presupuesto, con buena iluminación y en una zona tranquila. Lo fui a ver esa misma tarde. Era pequeño, pero acogedor. Lo suficiente para mí y para tener un cuarto para Mateo cuando le tocara quedarse. Firmé el contrato al día siguiente. Esa noche le dije a Elena que en 15 días me mudaba. No discutió. Solo me preguntó si pensaba llevarme al niño. Le dije que no iba a sacarlo de su entorno, pero que tendríamos que organizar un régimen de visitas que fuera cómodo para los 3. Me dijo que lo entendía, que lo hablaría con una abogada, que le parecía lo más razonable. No lloró. No me suplicó. Solo se quedó sentada en la silla del comedor mirando la taza de café que tenía en las manos, como si de pronto le cayera encima el peso de todo lo que había provocado. Mateo no lo supo hasta unos días después. Se lo contamos los dos juntos, en el salón. Le dijimos que papá iba a vivir en otra casa, pero que lo iba a seguir viendo, que lo seguiría llevando al parque, a los partidos, a los cumples. Preguntó si eso era un castigo, si había hecho algo malo. Elena se puso a llorar y le dijo que no, que él no tenía nada que ver, que lo queríamos igual. Yo le prometí que todo seguiría igual, salvo que papá tendría una casa diferente. Asintió despacio, como entendiendo solo una parte, pero sin llorar. Se fue a jugar al cuarto. Esa fue la parte más difícil de todo el proceso. Me mudé un sábado a las 8 de la mañana, con la ayuda de Pablo, un compañero del trabajo que se ofreció a prestarme su coche y cargar conmigo las pocas cosas que decidí llevarme, porque no quise nada que me recordara a Elena ni a esa casa, así que tomé únicamente ropa, mis libros,
el portátil, un escritorio plegable y un colchón nuevo que compré una semana antes. Le dije que me bastaba con eso para empezar, que el resto lo conseguiría con el tiempo, y él no hizo más preguntas, solo condujo. Me ayudó a subirlo todo por las escaleras y se quedó a tomar una cerveza en el suelo del salón, porque ni siquiera tenía sillas aún. Hablamos de cualquier cosa menos de lo que me había llevado hasta allí, como si los dos entendiéramos que ese día no era para revisar el pasado sino para hacer espacio a lo que venía, y cuando se fue, cerré la puerta. Me quedé de pie unos segundos mirando el piso vacío y supe que había hecho lo correcto. Esa noche dormí con la ventana abierta, no porque hiciera calor sino porque necesitaba escuchar algo distinto a los silencios tensos de las últimas semanas, y me levanté antes de que saliera el sol. Hice café y me senté en el suelo a mirar los primeros rayos colarse por la ventana. No pensé en Elena, ni en lo que había hecho, ni en lo que había dicho. Pensé en mí, en lo mucho que había postergado este tipo de decisiones por creer que lo correcto era mantenerlo todo unido a toda costa, y ahora me daba cuenta de que a veces lo correcto es poner distancia aunque duela, aunque dé miedo, aunque te deje solo. Me sentí tranquilo, no feliz, pero tranquilo, como si al fin las piezas encajaran aunque la imagen no fuera bonita. Las primeras semanas fueron una mezcla de alivio y ajustes, porque aunque ya no vivía con Elena, seguíamos viéndonos por Mateo, y eso significaba convivir desde otro lugar, coordinar agendas, responder a mensajes, decidir con quién se quedaba los fines de semana, repartir responsabilidades sin convertirlo en una pelea. Al principio fue difícil porque ella aún esperaba cierta flexibilidad emocional, como si yo fuera a cambiar de idea o a suavizar la postura con el tiempo, pero se dio cuenta rápido de que no había espacio para eso, que mi decisión no era una rabieta ni una forma de presionarla, y poco a poco empezó a comportarse como lo que ahora éramos, dos personas que solo tenían en común un hijo y un pasado. A veces era incómodo, a veces discutíamos por cosas pequeñas, como quién debía comprarle las zapatillas o en qué cumpleaños debía estar cada uno, pero nada más allá de eso. Mateo se adaptó mejor de lo que imaginaba, y supongo que eso tiene que ver con la forma en que lo manejamos, sin dramatismo, sin peleas delante suyo, con respuestas claras y rutinas estables. Le gustaba venir a mi piso, jugar con los coches en el suelo, elegir las películas del fin de semana y ayudarme a cocinar cosas sencillas. A veces me preguntaba por qué ya no vivíamos juntos los tres, y yo le repetía que hay familias que viven en una sola casa y otras que se reparten, pero que eso no cambia cuanto lo queremos. Nunca insistía. Parecía conformarse con eso. Un mes después de la mudanza, recibí un mensaje de Elena pidiéndome hablar en persona, sin Mateo. Nos vimos en una cafetería cerca de su trabajo, y fue ella quien llegó tarde. Se sentó frente a mí con expresión seria, sin maquillaje, con cara de cansancio, y no pidió nada. Yo ya sabía que venía con algo importante. Lo notabas en la forma de mirar, en cómo respiraba antes de hablar, en cómo cruzaba los brazos como si se estuviera preparando para recibir un golpe. No quiero seguir así, dijo. No quiero vivir en esa casa. No me siento bien allí. Entonces múdate, respondí sin rodeos. No estás atada a nada. No es eso, dijo. Es que no tengo a dónde ir, y no sé si debo quedarme con Mateo o si deberías llevarte tú la custodia. No vamos a cambiar nada sin hablarlo con un abogado y con el de por medio, contesté. Ya habíamos quedado en que las cosas iban a hacerse de forma legal, así que si has cambiado de opinión, lo hablamos con calma y lo firmamos. No he cambiado de opinión, dijo bajando la voz. Solo estoy diciendo que estoy cansada. De fingir, de sostener algo que se rompió hace tiempo. Pensé que podía seguir, pero no puedo. Me equivoqué.
Te equivocaste muchas veces, Elena. Pero ahora ya no importa. Sí importa. Porque no quería que terminara así. Pensé que dolería, pero no pensé que sería este tipo de vacío. No respondí. Me limité a observarla. Ya no sentía odio. Solo distancia. No la reconocía. Ni siquiera sentía pena. Me levanté, le dije que nos veríamos el viernes para recoger a Mateo, y me fui sin esperar su respuesta. No había nada más que decir. Unos días después, recibí un correo de su abogado pidiendo formalizar la separación y la custodia compartida. Lo firmé sin cambios. Preferí no involucrarme más allá de lo justo. Ella se mudó a un piso más pequeño, cerca del colegio, y Mateo empezó a pasar los fines de semana alternos conmigo. A los pocos meses, todo estaba legalmente cerrado. A veces mis amigos me preguntan si volvería a confiar en alguien, si creo que hay mujeres que no traicionan, si me quedó miedo o rencor. No sé qué responder. Supongo que no tengo miedo de las personas, tengo miedo de volver a ser ese tipo que ignora las señales por comodidad, que se aferra a una rutina solo porque da estabilidad, que deja pasar lo que no debería dejar pasar. No estoy cerrado al amor, pero ya no entrego sin medir, ya no me callo para evitar un conflicto, ya no apuesto a ciegas. No me volví frío, me volví más consciente. En cuanto a Elena, no sé mucho más. Me cuenta lo justo sobre Mateo, y eso me basta. Ya no siento curiosidad por su vida. Ni por su trabajo, ni por si sigue con el otro, ni por si se arrepiente. No me interesa. No quiero saber nada más de alguien que tuvo todo y decidió tirarlo por algo tan pobre. Hoy mi vida es más tranquila. No mejor, no peor. Simplemente distinta. Me levanto temprano, hago ejercicio, trabajo, veo a Mateo, salgo con amigos, y no necesito justificarme con nadie. Me esfuerzo cada día por no arrastrar a mi hijo a mis heridas, por enseñarle que la dignidad también se aprende. No soy perfecto, pero estoy en paz. Y eso, para mí, ya es suficiente.